En una entrevista intensa y cargada de controversia, Carlos Alsina se ha enfrentado a José Luis Rodríguez Zapatero en una discusión en vivo sobre el tema de la amnistía. Lo que comenzó como una conversación aparentemente tranquila, se convirtió rápidamente en una confrontación acalorada. El desencadenante de esta disputa fue la afirmación de Zapatero de que la amnistía es un asunto más profundo que la simple necesidad de Pedro Sánchez para gobernar. Sin embargo, Alsina no estuvo dispuesto a aceptar esta declaración sin cuestionarla y confrontar al expresidente en el mismo momento. Pero la mayor confrontación se desató cuando Zapatero negó rotundamente palabras que había expresado en el propio programa de Carlos Alsina hace algunos meses. El presentador no estaba dispuesto a permitir que se cuestionara su credibilidad y rápidamente desafió a Zapatero, cerrando la brecha de la desconfianza en menos de un minuto. Esta entrevista se convirtió en un enfrentamiento inesperado que reveló tensiones subyacentes y desafíos a la verdad, lo que promete una discusión candente que no querrás perderte. A continuación te dejo con la disputa, pero antes no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Que la amnistía, al ser una institución excepcional, debe de estar motivada adecuadamente, justificada adecuadamente, amparada adecuadamente, y ese es el debate concreto que hay que tener. No podemos tener está muy justificada. A Sánchez le faltan escaños para ser investido. Esa es la justificación, como usted sabe. No, es algo más que eso. Es algo más profundo, señor Alsina, en mi opinión. Sí. Ojalá lo fuera, presidente. Sí. Fíjese, volvamos al artículo 97 de la Constitución. No, volvamos al 23 de julio. Volvamos al artículo 97 de la Constitución. Hasta la noche del 23 de julio, el presidente Sánchez no quería saber nada de amnistiar a nadie. Es más, mantenía que Carles Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia. Yo creo que el presidente Sánchez indultó. Y eso es un precedente importante. Indultó explicando, ahí está el informe del ministro Campo, indultó explicando precisamente que un indulto no es una amnistía. Que el indulto es posible porque es una potestad legítima del gobierno de España y la amnistía es inconstitucional. No, la amnistía no es inconstitucional. No dígaselo a Sánchez, no a mí. Bueno, es la opinión y, en fin, eso lo dirá, si hay amnistía, lo dirá el Tribunal Constitucional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, y lo acatamos todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo el primero que recuerdo dije, estoy en desacuerdo con esta sentencia. No es cierto eso, se lo recordé aquí la última vez que estuvo Estoy en desacuerdo con esa sentencia. Eso, como diría usted, es un fake, presidente. No. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. No estoy en desacuerdo, lo he dicho 1000 veces. Contuve la expresión y he dicho muchas veces. Lo primero que dijo el Palacio de la Moncloa sobre la sentencia del Estatuto fue que usted estaba contento y satisfecho. Sí, no. Sí. A que no me diga usted ahora que desde la el verdad principio estaba usted en desacuerdo con la sentencia, porque no es verdad. Sí, es verdad. Perdóname. Pues entonces, una de dos, o nos mintió o cambió de opinión.